Hola, buenas, me llamo Richard y soy monitor de natación y trabajo en una de las instalaciones deportivas de Valencia, de Fundación Deportiva, perdón, y mi empresa es Campus Sport. Y nada, en el vídeo de hoy haremos un poquito de fortalecimiento de brazos. En los vídeos anteriores hemos estado practicando un poquito la técnica de crawl, espalda, braza, mariposa, ¿vale? Acompañando unos ejercicios de gap. Y nada, en el vídeo de hoy lo que haremos será fortalecer nuestros brazos, ¿vale? Porque con un buen fortalecimiento de brazos, pues a la hora de nadar todo fluirá mucho mejor, ¿vale? Y notarás buenas sensaciones a la hora de nadar, ¿vale? Así que nada, lo único que necesitaremos serán unas pesas. Yo pesas no tengo en casa, porque como se ha pillado la cuarentena en casa, yo lo que he cogido son 2 bricks de leche, ¿vale? Igual no pesan mucho, ¿vale? Pero cada uno, pues, si tiene pesas en casa o tiene botellas más grandes, puede utilizarlo también, ¿vale? Y luego haremos un ejercicio solamente con una botella. Lo voy a dejar aquí. ¿Vale? Y necesitaremos una mesa. Una mesa, algo así parecido, para tumbarnos boca arriba y hacer los ejercicios de brazos con las pesas. Entre cada ejercicio que hagamos, haremos 20 flexiones, que también fortaleceremos los brazos, aparte del pecho y espalda, ¿vale? Haremos un ejercicio de flexiones, primero 20 flexiones, descansamos 30 segundos y haremos un ejercicio con las pesas, en este caso con los bricks de leche, ¿vale? Os preparéis las cosas y nada, lo que os digo siempre, quédate en casa. Hay que quedarse en casa porque quedándote en casa ayudará muchísimo a que lo antes posible pase toda esta crisis del COVID-19 y podamos hacer poco a poco vida normal, ¿vale? Así que lo que tienes que hacer es quedarte en casa. Llevamos ya muchísimos días, no podemos relajarnos porque si nos relajamos y empezamos a volvernos locos y querer salir a la calle y ya nos da igual todo, lo que haremos es alargarlo mucho más, ¿vale? El confinamiento. No sé si sean 40 días o 50 días los que tenemos que estar en casa, pero hay que estar en casa, ¿vale? Así que nada, quédate en casa. Y bueno, antes de empezar, os quiero decir que os voy a dejar un enlace en la descripción de una encuesta creada por Fundación Deportiva de Valencia para que evaluéis lo que os ha parecido esta iniciativa de Fundación Deportiva de crear unos vídeos para que la gente que esté en casa pues pueda entretenerse un poquito viendo los vídeos y si les gusta pues hacerlo y si no pues al siguiente vídeo porque están subiendo muchísimos vídeos, ¿vale? Esto es la primera vez que me pasa a mí de hacer vídeos, no soy un practicante de vídeos, ¿vale? No he hecho nunca vídeos para gente, así que nada, quiero ayudaros y que os guste el vídeo. Y nada, os dejaré el enlace, como os acabo de repetir, en la descripción y solo tenéis que clicar y meteros y serán unas preguntas y ya responderlas y listo, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar. Antes de nada, lo que tenemos que hacer siempre es, lo que digo siempre, calentar un poquito antes de entrenar y después de entrenar. Unos estiramientos, ¿vale? Para no sufrir lesiones musculares, articulaciones, ¿vale? Que son muy dolorosas, son las más comunes y eso muchas veces pasa por un mal calentamiento o una mala práctica del ejercicio, ¿no? Que vais a hacer, como la natación en este caso, ¿no? Que estos vídeos están relacionados con la natación. Siempre hay que intentar hacerlo lo mejor posible la técnica, nadando. Por eso en los vídeos anteriores os he estado enseñando un poquito cómo hacer la técnica, que se puede practicar en seco perfectamente, luego voy a aplicarlo en el agua. Así que lo que hay que hacer es un buen calentamiento. Así que vamos a calentar un poquito antes de empezar, ¿vale? No estaremos 15 minutos, los calentamientos tienen que ser de 15 minutos aproximadamente, tranquilamente.
No haremos de 15 minutos, haremos un pequeño calentamiento porque tampoco vamos a hacer mucho ejercicio en este vídeo, ¿vale? Así que vamos a calentar un poquito. Iremos al trote, ¿vale? Vamos trotando. Me voy a poner bien los pantalones, no se me suban. Vamos trotando, ¿vale? Despacito. Muy bien. Ahora a un lado y al otro. Vamos a un lado y al otro. Sí. Muy bien, seguimos. Ahora adelante y atrás. Muy bien, cruzamos las piernas, abrimos y cruzamos. Rodillas arriba. Talones al culo. Muy bien, ya relajamos y cruzamos los brazos. Ahora movimientos circulares hacia adelante. Muy bien, atrás. Cogemos la mano y pasamos el brazo por detrás de la cabeza en esta posición. Montamos aquí y cambiamos de brazo. Y vamos cambiando. Pequeños estiramientos sin hacernos daño. Muy bien. Ahora movemos la cabeza atrás y adelante. Ahí. Ahora un lado y al otro. Cuidado con no hacernos daños en el cuello, ¿vale? Ahora miramos a un lado y miramos al otro lado. Muy bien, movemos la cintura. Muy bien, cambiamos de dirección. Bien, juntamos los pies. Nos tenemos que tocar los dedillos de los pies o con la palma de la mano en el suelo, ¿vale? Vale, tocamos los dedillos, la palma en el suelo. Y siempre las piernas rectas, no hay que flexionar la rodilla, ¿vale? Y estiramos atrás, bien, los brazos. Abajo, atrás. Abajo, atrás. Muy bien. Dos más. Y atrás. Muy bien. Flexionamos la rodilla. Ahora sí, nos cogemos de la rodilla y vamos flexionando. Intentar no ponernos de puntillas. La planta del pie tiene que estar en el suelo. Intentar, por lo menos. Para eso no hay que bajar tanto. Bajar hasta donde podáis. Ahí, muy bien. Ahora juntamos y movimientos circulares. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Voy a atar el pantalón, que se me cae. Muy bien. Estiramos una pierna, flexionamos la otra y bajamos la pierna estirada. Tenemos que notar que se estira aquí detrás. Cambiamos de pierna. Muy bien. Eso es. Abrimos y nos tocamos. Mano, pie contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Giramos la cadera, el tronco. Muy bien. Ahí. Cogemos las manos y estiramos. Importante también estirar bien las manos, muñecas, dedos, porque cuando vamos a hacer pesas, vamos a coger peso, es muy importante estar bien
estirados los brazos, tanto mano, muñeca, hombro, codo, ¿vale? Ahora arriba, ahí, muy bien, cambio, muy bien, abrimos la mano y cerramos, abrimos y cerramos, ¿vale? Ahora muñeca, giramos la muñeca, sentido contrario, en otro sentido, muy bien, ¿vale? Pues nada, ya hemos calentado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Haremos 20 flexiones. O mejor, vamos a hacer primero las pesas. Haremos las pesas. Y haremos 20 flexiones. Primero pesas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos tumbaremos. ¿Vale? Hay que tener la cabeza apoyada. Y lo que haremos es lo siguiente. Cogeremos los bris de leche hasta donde lleguemos y luego levantaremos otra vez. 1. ¿Vale? Así todo el rato. Haremos 20 series, 20 repeticiones, perdón. ¿Vale? Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Muy bien. Levantamos y ahora haremos las 20 flexiones. Parto esto. ¿Vale? Ahora haremos 20 flexiones. Hay que descansar siempre unos 20 segundos, 25 segundos entre cada ejercicio. Muy importante para no sufrir lesiones. El descanso es de lo más importante. Empezamos, 20 flexiones. Si así no podéis hacerlas, las 20, podéis poner las rodillas y podéis poneros así, ¿vale? Tiráis un cuerpo un poquito hacia adelante para no estar con la rodilla en el suelo porque te puedes hacer daño si no tienes la esterilla, ¿vale? Pero si te tienes un poquito para hacia adelante, ya le das con el muslo de la pierna, ¿vale? Ya tengo flexiones. Si no podéis normales, con las rodillas. Empezamos, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Muy bien. Arriba. Descansamos 20 segundos. Yo mientras tanto pondré la mesa. Y siguiente ejercicio. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Cogeremos las pesas o los bris de leche o las botellas de agua, una en cada mano. Nos tumbaremos. Intentamos poner la cabecita apoyada, muy bien. Vale, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos pondremos en brazos en cruz y juntaremos. ¿Vale? Haremos 20 repeticiones. Esto es lo que hay que hacer. Preparadas, listas, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 20. Muy bien, ya hemos terminado con este ejercicio. Descansamos y hacemos 20 flexiones más. Hay que fortalecer los brazos. ¿Vale? Muy bien. 20 flexiones más. Nos agachamos y haremos 20 flexiones. ¿Preparadas? ¿Listas? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Muy bien. Siguiente y último ejercicio de pesas. Esta vez solo necesitaremos una pesa. Yo he cogido la botella de agua que aquí es 1,5 litros y cada brick es de un litro, así que he cogido esta porque pesará un poco más, así haré un poquito más de ejercicio. Que luego si tenéis botellas de 2 litros o pesas o cualquier cosa que pese algo más que un brick de leche, pues lo podéis utilizar claramente. ¿Vale? Haremos lo siguiente. Apoyaremos una mano en la mesa, una rodilla en la mesa y la otra pierna estirada. Estiraremos el brazo y codazo atrás. ¿Veis? Y estiramos el brazo. 1. ¿Vale? Así lo que tenemos que hacer. Codazo atrás, estiramos el brazo, flexionamos otra vez el codo y estiramos el brazo hacia abajo. 20 repeticiones. ¿Preparadas? ¿Listas? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿veis? Estiro el brazo, recojo, 20, estiro el brazo, recojo, ¿vale? Muy bien, cambiamos de brazo ahora. Lo hemos hecho con un brazo, ahora lo haremos con el otro. Cambio, ¿vale? Apoyamos el brazo y utilizamos el otro. Ahora no hace falta que descansemos 20-25 segundos porque como lo estamos haciendo una vez con cada brazo, mientras se hace con uno, el otro brazo descansa. ¿Vale? Lo repetimos. Daremos un codazo atrás, estiraremos el brazo, recogeremos otra vez y abajo. Codazo, extiendo el brazo, recojo y hacia abajo. 20 veces. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Muy bien. Con botellas de 1,5 litros se nota más la fuerza en los brazos. ¿Vale? Los bricks no pesan mucho. ¿Vale?
pero también puede ayudaros dependiendo del peso que puedas sostener, ¿vale? Y luego pues, para hacer este ejercicio con las de 1,5 litro va genial. Descansamos y haremos las últimas 20 flexiones, ¿vale? Ya hemos terminado. ¿Estáis preparadas? Empecemos. Lo que os he dicho, si no podéis, flexiones normales, con las piernas en el suelo y los pies levantados, ¿vale? Las rodillas en el suelo y levantamos los pies de atrás. Voy a hacer 10 así. ¿Preparadas? ¿Listas? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Muy bien. Descansamos 20 segundos y vamos a estirar un poquito los brazos, ¿vale? Ahora. Ya empezamos a estirar un poquito, venga. Igual que al principio, vamos a relajarnos ya. Hay que relajarse ahora. Ahora sí que hemos hecho algo de ejercicio, sobre todo en los brazos, espalda, hombros. Por detrás de la cabeza. Cambiamos. Vamos cambiando. Muy bien. Escogemos. Antebrazo. Puntos circulares. Atrás. Muy bien. Pues nada, esto ha sido todo por hoy en este vídeo. ¿Vale? Ha sido algo diferente a los demás vídeos. Hoy solamente hemos practicado fortalecimiento de brazos y un poquito de espalda también para hacer las flexiones. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que poco a poco, aunque estemos en casa, podéis coger un poquito la forma también. Y así luego cuando vayamos todos a la piscina o al mar a nadar ya lo demos todo y así podamos ayudarnos también a mejorar con estos vídeos a la hora de volver a empezar, ¿vale? Porque quieras o no, si estás mucho tiempo sin practicar un deporte, pues pierdes un poquito de eficacia, ¿vale? A la hora de practicarlo, ¿vale? Así que nada, espero que os haya ayudado el vídeo. Y nada, lo que os digo siempre antes de terminar, quédate en casa, ¿vale? Quédate en casa, ayudará muchísimo, solamente quedándote en casa. O sea, solamente con quedarse en casa, no te puedes ni imaginar lo que estás ayudando. Sé que cuesta, pero hay que ser constante, ¿vale? Y tener un poquito de conciencia también, pensar en los demás, ¿vale? Que no estás tú solo en el mundo y esto que está pasando en el planeta entero. Así que quédate en casa y cuanto antes pase esto, antes podremos salir. Y solo si tú te quedas en casa. Quédate en casa, harás que esto pase lo antes posible. Así que nada. Y bueno, lo que os he dicho del enlace de la encuesta, os dejo un enlace en la descripción para que podáis rellenar la encuesta y evaluar qué tal os ha parecido los vídeos. Como os he dicho yo, los primeros vídeos pues fue mi iniciación, ¿no? en esta materia, ¿no? De hacer vídeos, en este trabajo que nunca había realizado y igual pues no han salido muy acordes a la demanda, ¿no? Que hay. Así que espero que os guste y poco a poco seguro que saldremos de esta. Así que nada, quédate en casa, un saludo y nada, disfrutad.